Datos perturbadores que tienes que saber. Este es un dato que te dejará pensando un poco. Hay dos posibilidades, una que estemos solos en este universo y otra que estemos acompañados. Y si te pones a pensar un poco, los dos son muy aterradores. ¿Sabías que puedes morir masturbándote? Si eres muy sensible, no busques esto en el buscador de Google. ¿Sabías que Chucky fue inspirado en la vida real por un muñeco diabólico llamado Robert? Y esta es una pregunta para ti. Si no hubieses sobrevivido a ese accidente, ¿cuántos años llevarías muerto? Datos que son muy perturbadores. Desde 1988 han desaparecido barcos y aviones sin dejar rastros. Literalmente puedes lamer la taza de tu inodoro y obtendrás menos bacterias que la que tiene tu celular. Según creyentes en lo paranormal, tus fobias pueden ser el indicio de cómo moriste en tu vida pasada. Y esta es una pregunta: si eliminas a un asesino, ¿quedan la misma cantidad de asesinos en el mundo? Esta señora compra este rostro de porcelana para decorar su casa y cuando descubre lo que su esposo hace con él, llama a la policía. Cecilia y Gabriel son una pareja de esposos de 50 y 55 años respectivamente, latinos residentes en Estados Unidos. La señora era fanática de los rostros de porcelana para decorar su hogar, a pesar de que una amiga que era vidente le había dicho que estas atraen malas energías. Todo cambia cuando la señora compra en una tienda de segunda mano este rostro de porcelana que coloca en la sala de su casa. Desde el primer momento que ella llegó con este rostro de porcelana y lo colocó en su sala, el perro no paraba de ladrar hacia las puertas. Su esposo le había dicho que le gustaba muchísimo este rostro de porcelana y que incluso esa mujer le transmitía paz. Hasta que una noche ella se despierta y no creerás lo que estaba haciendo su esposo con este rostro. Continúa en la parte 2. Esta señora compra este rostro de porcelana para decorar su casa y cuando descubre lo que su esposo hace con ella, llama a la policía. Cuando llega la noche y la señora se percata que su esposo no estaba en la habitación, ella va a la sala. Se encuentra con que su esposo estaba frente al rostro viéndola como hipnotizado. Luego, cuando el marido voltea y descubre que ella lo estaba viendo, va directamente hacia ella y comienza a agredirla, ya que el hombre le decía que la mujer del rostro le había dicho que tenía que deshacerse de ella. Luego de un fuerte forcejeo, la señora logra librarse de su esposo, se esconde en el cuarto, lo tranca con llave y logra llamar a la policía. El hombre es detenido y al día siguiente la señora se reúne con su amiga que era vidente. La amiga al llegar a la casa nota la presencia de este rostro y dice que tiene malas energías. Ese rostro estaba maldito. Le comentó que todos esos rostros que tenía en su sala estaban llenos de demonios. La señora optó por botarlos todos y hacer una limpieza. Esta mujer creía estar embarazada, pero lo que en realidad tenía en su barriga fue algo realmente aterrador. Su nombre es Grace Baker, una chica inglesa de 23 años. Ella tenía una relación estable con su novio y tenían 5 años juntos. Al tener síntomas de embarazo, ella va a un médico y este le confirma que está embarazada, aunque ella le dice al doctor que ella se cuidaba, que ella tomaba pastillas anticonceptivas. Aún así, el médico le dijo que esto podía pasar. La noticia llenó de alegría a su pareja y juntos esperaban ansiosos al bebé. Al llegar las 12 semanas de embarazo, ella notó manchas de sangre en su ropa interior, por lo que pensó había perdido al bebé. Rápidamente llevan a la chica a la clínica. Cuando el médico la está revisando y le hace un eco nuevamente, no puede creer lo que vio. Este video continúa en la parte 2 que la podrás encontrar en mi perfil. Esta chica creía estar embarazada, pero lo que realmente tenía en su barriga fue algo realmente aterrador. Parte 2.
Luego de que la mujer es llevada al médico y atendida de emergencia, este le practica otro eco. El médico e incluso sus ayudantes, las enfermeras, se quedaron impresionados con lo que vieron. En el eco se reflejaba un rostro diabólico. Esto impactó tanto al médico como a toda la gente de la clínica porque nunca habían visto un caso así. Le realizaron diversos estudios y lo que la mujer tenía en su barriga era una masa cancerosa con una forma bastante tétrica. Lo más extraño de este caso es que manifestaba en ella todos los síntomas de un embarazo. Los médicos le extrajeron lo que tenía allí en una cirugía bastante complicada que duró 2 horas. La chica se salvó, sin embargo, tuvo que tomar quimioterapia durante 6 meses. ¿Eres de esas personas que le tienen miedo a los payasos? ¿Nunca te has preguntado el por qué? Tú dirás su aspecto, su maquillaje, su sonrisa, pero ¿por qué algo tan simple te da miedo realmente? ¿Es algo que merece miedo? No lo creo. Entonces, ¿por qué les temes realmente? Yo te daré la verdadera razón. Se dice que hay entes malignos y yo sé que entre ellos hay uno tan retorcido que utiliza a los niños para conseguir sus objetivos. Larry Hoffman es uno de sus entes. La idea de este era adoptar la forma de un payaso para que los niños le permitieran entrar a sus casas. De esta forma tendría el permiso para hacer de las suyas. Larry, en lugar de quitarle la vida a los niños, prefería asustarlos. Y tú probablemente te preguntas por qué asustar y no quitarles la vida. Bueno, si entiendes el mundo paranormal sabrás que los entes malignos se alimentan del miedo, haciéndolos más poderosos. Sí que si le tienes fobia a los payasos, estoy 100% segura de que de pequeño viste a Larry. Facebook y la CIA. Esta es probablemente una de las teorías conspirativas más difundidas. Según se dice, Mark Zuckerberg creó la red social con el apoyo financiero de la CIA y su fin sería obtener datos de los más de 500 millones de personas que utilizan esta red social e incluso reclutar agentes. Facebook constituye una mina de información para los servicios de inteligencia que explotan estos datos. Una de las virtudes del programa Facebook es convencer al público de que compartir la mayor cantidad de información sobre lo que estás haciendo es algo deseable y no algo profundamente perturbador. Basta con entrar y ver todos los mensajes y preguntas que nos hacen para compartir nuestra información. Y es que la página no solamente permite obtener información geográfica, sino además sus vínculos familiares, sociales, ideología e incluso tu perfil psicológico. Es decir, todo un archivo de inteligencia creado por los propios usuarios vigilados. Esta es una de las razones por las cuales siempre tenés que confiar en tu instinto. A mediados de 1970, un estudiante de universidad estaba haciendo señas para que lo puedan llevar hasta su casa. Luego de estar esperando un rato, un señor se acerca y le pregunta si quiere que lo lleve a su casa y él tranquilamente acepta y se sube al auto. Luego de estar unos minutos en el auto, el universitario se empezó a sentir muy raro, como si algo no estuviese bien. Momentos después, el universitario saltó del auto sin haber avisado ni nada. Años después, el universitario estaba buscando tranquilamente en la TV algo para ver y frena en este programa, en el cual estaban haciendo una entrevista a un preso muy importante, el cual había cometido muchos asesinatos. Entonces el universitario escucha que el periodista le pregunta al preso: ¿por qué removiste todas las manijas que estaban dentro de tu auto para poder abrir la puerta? Y él simplemente respondió: bueno, hace muchos años yo había recogido a un estudiante universitario, el cual no sé cómo se dio cuenta de mis intenciones y simplemente agarró y saltó del auto. Termina resultando que el universitario debió haber sido la primera víctima de John Wayne, quien mató a 30 hombres. Este perro policía comenzó a ladrar a la cajuela del auto de una maestra y el policía, al pedirle que la abra, se llevaron la mayor sorpresa. Y no creerán qué pasó. Su nombre es Samantha y ella llevaba enseñándole a niños de preescolar durante varios años. Y una tarde, luego de que la campana haya sonado para salir al almuerzo, los pasillos se llenaban de estudiantes, pero Samantha simplemente fue, agarró su almuerzo y volvió a su salón. Así que ni bien ella terminó de almorzar, su salón se llenó de estudiantes rápidamente y comenzó a dar la lección del día. Todos sus alumnos la describían como una maestra cariñosa y literalmente todo el mundo la quería. Hasta que de repente, una tarde, de la nada, entra un grupo de policías a su salón, lo cual llamó la atención de todos y le pidieron que por favor salga a hablar con ellos afuera. Al salir a hablar con ellos, Samantha estaba nerviosa porque no entendía qué era lo que estaba pasando. Ellos le dijeron que estaban haciendo un supuesto chequeo en el estacionamiento de la escuela y que cuando estaban revisando, uno de sus perros comenzó a ladrar fuertemente hacia su auto, como si hubiera algo adentro, por lo cual fueron a hablar con ella para que lo fuera a abrir. Ella estaba muy nerviosa porque no sabía qué había adentro, y al intentar abrir el auto, el perro comenzó a ladrar aún más fuerte y vio que de la nada otra patrulla llegó. Un perro policía comenzó a ladrarle a la cajuela a una maestra, parte 2. Resulta que cuando ella estaba por abrir la cajuela, ve que se asoma otro auto de policía y eso lo puso aún más nerviosa. Y resulta que el policía que bajó era el oficial Bryce.
el cual era el novio de la maestra y le pidió matrimonio, en el mismo estacionamiento frente a todos sus colegas. Resulta que todo lo que había pasado con este supuesto perro fue invento de los policías colegas de Bryce para asustarla a ella y hacerle creer que estaba en problemas, cuando en realidad fue todo lo contrario. Ella se llevó la sorpresa más grande de su vida. Antes de que se vayan, yo que estoy revisando perfiles de la gente que me esté siguiendo en mi Instagram, y también reviso quienes me estén likeando en mis últimos posts, así que los veo ahí. Bye. Fotos perturbadoras, parte 4. La quinta parte la encuentran en mi cuenta principal, KameB19. Número 1. Se supone que los bebés salen algo así en los ultrasonidos, pero la madre del siguiente bebé se dio una gran sorpresa al ver el ultrasonido, ya que salió algo así. O sea, vean su cara. ¡Qué miedo! Número 2. Esta viejita decidió tomarse una fotografía, pero detrás salió su esposo. Y se preguntarán qué tiene que ver eso. Resulta ser que su esposo se había muerto un año antes. O sea que la persona que ven atrás prácticamente ya no existe. Última. Así se ve una de las muchas cámaras de concentración por dentro. En las paredes vemos los rasguños de la gente que quería salir y no quería morirse quemada. El kraken. Aunque cueste creerlo, este es uno de los animales marinos más temidos de todos los tiempos. Esta leyenda proviene de la mitología escandinava. Se dice que este calamar gigante vive en las profundidades del océano, atacando a cualquier barco que se cruce por su camino. Hoy en día hay miles de películas en las cuales sale esta criatura. Un claro ejemplo es Piratas del Caribe. Muchos dicen que esta criatura se puede confundir con una isla flotante en el mar, y la única manera de identificarlo es viendo sus enormes y brillosos ojos. ¿Pero realmente esta criatura existe o existió? Pues bien, hoy en día está comprobado que existen calamares entre los 15 a 20 metros. Y quizás, no sé, pueden ser familiares del kraken, piénsenlo. En mi opinión, yo creo que en un futuro cercano encontrarán al kraken, ya que, como siempre digo, solo hemos explorado el 5% de todo el océano. Última parte de lugares misteriosos en el mundo. Kimberley en Australia. En 1938 el explorador George Gray hizo un descubrimiento impresionante. Encontró varios dibujos dentro de una cueva. Lo más impactante es que estos dibujos tenían ahí miles de años. Estos dibujos tienen una apariencia extraña, tipo un humanoide o un astronauta. 2. Las rocas caminantes en los Estados Unidos. Lo que caracteriza a este sitio es que las piedras avanzan solas. Ya hay varias teorías científicas que explican lo que sucede, pero hay gente que todavía no cree que el agua pueda provocar esto, ya que hay piedras de hasta 1,50 m que se mueven solas, demasiado pesadas para el agua. Y por último, el Triángulo de Bennington. Este bosque hace un triángulo perfecto. Se dice que dentro de este lugar pasan cosas paranormales, desde pisadas enormes hasta luces que aparecen en las montañas. 5 cosas que no sabías hace 5 minutos. 1. Las ardillas se besan entre sí para identificarse. Imagínense que también nosotros nos tengamos que besar para identificarnos. ¡Qué lindo! 2. En Finlandia prohibieron el personaje del Pato Donald, porque no tenía pantalones. Cada quien. 3. En Los Ángeles, Estados Unidos, hay más coches que personas. Esto quiere decir que tu coche es más probable de conseguir un novio o novia primero que tú. 4. Si comes 2 plátanos por la mañana, vas a estar así, mira, prendido, máximo prendido. O sea, vas a tener muchas energías. Igual te puedes comer una manzana, pero no tomes café. No lo hagas, está horrible. Y por último, si una persona en la Tierra pesa 70 kilos, en la Luna solo va a pesar 12 kilitos. Solo 12 kilos. O sea, imagínense los que pesan solo como 20 kilos. Van a pesar como una plumita, nada. Cosas que no sabías hace 30 segundos. ¿Sabías que si el asteroide que acabó con los dinosaurios hubiera impactado 30 segundos más tarde, hubiera caído sobre la superficie del océano y hubiera reducido su fuerza considerablemente? De haber sido así, no todos los dinosaurios se hubieran extinguido y los seres humanos jamás hubiéramos existido.